La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar con la ayuda del Señor nuestra clase de esta tarde y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. Job capítulo 37, versículo 23. Vamos a estar dando lectura a este pasaje de la Biblia, base para partir nuestra lección de esta hora. Amén. Job capítulo 37, versículo 23. Gloria a nuestro Dios porque nos permite estar nuevamente, hermanos, aprendiendo estas hermosas clases de teología. Y también Dios bendiga a nuestros hermanos que a través de el canal de YouTube siguen estas clases de teología. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Dice la palabra de nuestro Dios en Job 37, 23. Todos juntos, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo volvemos a leer, hermanos. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. ¿Puede sentarse, hermano? Gloria a nuestro Dios. Estamos viendo los atributos naturales de nuestro Dios. En la clase pasada se nos enseñaba acerca de la omnisciencia, que significa, hermanos, que Dios sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Él es el único que conoce todas las cosas, nuestro pensamiento, todo absolutamente, hermanos. No hay nada oculto delante de sus ojos. Pues ahora vamos a continuar con el segundo atributo natural de Dios, que es la omnipotencia. Como podemos observar aquí al frente, hermanos, estamos viendo allí el tema en el cual, hermanos, nos vamos a estar enfocando como uno de los atributos de nuestro Dios, que es precisamente la omnipotencia. Hay himnos que nosotros entonamos y que hablan acerca de que Dios es omnipotente, como este conocido himno que dice: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Amén. También hay un himno muy hermoso que dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas, y como dice el coro, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Y ciertamente, hermanos, por la grandeza de nuestro Dios reflejada en la naturaleza y en nuestras propias vidas, nosotros podemos alabarlo. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, gloria al Señor. Así que, hermanos, pues esto es necesario que lo tengamos bien claro, bien firme, que ciertamente uno de los atributos naturales de Dios es la omnipotencia. Omnipotencia, que en breves palabras y sencillas es que Dios todo lo puede. Si alguien le pregunta por allí qué significa la palabra omnipotente o omnipotencia, pues usted le podrá decir, quiere decir que Dios todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Amén. Hermanos, aquí estamos observando en esto que les traje, para que ustedes puedan visualizar mejor, hermanos, los atributos naturales de Dios. No sé si alcancen a ver, o ahí mis hermanos en transmisión de igual manera, nuestro Dios tiene el atributo de la omnipotencia, el atributo de la omnisciencia, y ¿qué otro más? Omnipresencia, que en su momento pues estará hablando de estos otros atributos, y hay otros más, hermanos, pero estos son uno de los más sobresalientes y conocidos por todo el pueblo de Dios: omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, y le pertenecen a Dios. Haciendo un recordatorio de lo que hemos visto en las clases anteriores, hermanos, los atributos son inherentes a Dios. Esto significa que son su esencia, le pertenecen a Él. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios nosotros los hombres. ¿En qué sentido, hermanos? En que tenemos nosotros sentimientos, inteligencia y voluntad, así como Dios tiene estas características, que las comparte con el ser humano. Pero los atributos naturales de Dios, como son estos que estamos observando
en esta ilustración, Dios no las comparte con nadie, no las tenemos nosotros. Nosotros no somos omnipotentes, nosotros no somos omniscientes, nosotros no somos omnipresentes, solamente hay uno y es Dios. Incluso por ahí hay una corriente que es el dualismo, que quiere asemejar a Satanás al igual que Dios, haciéndolo muy poderoso o diciendo que él está en todos lados, lo cual no es así, porque Satanás es un ángel caído y es creado y no tiene poder como Dios, tiene un poder limitado conforme Dios le permite hacer, pero si no, no puede hacer nada. Entonces, hermanos, aquí observamos los atributos naturales de Dios, algunos solamente, amén. Estando limitados en nuestros atributos, no podemos aspirar a formarnos un concepto exacto e inmejorable del poder de Dios. Así, por ejemplo, cuando confesamos que Dios es el creador de todas las cosas, no alcanzamos a comprender, hermanos, porque nuestra mente es muy finita, es limitada. En cambio, Dios es ilimitado. A Él nadie le gana en sabiduría. Él es perfecto en sabiduría. Así que, hermanos, por esto el hombre no lo puede asimilar en plenitud. Cuán grande es Dios, precisamente. Y todo lo creado, hermano, nos habla, como dice la palabra del Señor, su eterno poder y deidad, en donde se manifiesta en todas las cosas creadas, visibles e invisibles. ¿Verdad? Todo lo que vemos es precisamente lo que inspiró al autor del himno Cuán grande es Él, a alabarlo, hermanos, porque se quedaba extasiado, maravillado de todo lo creado en la naturaleza. Y de igual modo, hermanos, hay cosas invisibles, pero que son parte de la creación perfecta de Dios. Por ejemplo, lo que estudian los jóvenes, los niños en las escuelas, como por ejemplo el átomo y la materia, la energía y tantas cosas más que son invisibles al ojo humano. Hay cosas que también se observan a través de un microscopio, las cuales no se pueden ver, bacterias y virus y no sé qué tantas cosas más, células que no son visibles humanamente con nuestros ojos, hermanos, pero ahí están, existen. El aire que respiramos, sabemos, hermanos, el oxígeno, todo eso existe, es invisible, pero es también creación de Dios que forma parte de lo que Él, hermanos, hizo para nuestro sostenimiento, nuestra supervivencia en esta tierra. Amén. Así que, hermanos, esto nos debe nosotros mover precisamente a adorar a Dios también, decirle, Señor, tú eres omnipotente, tú todo lo puedes. Señor, con tu sabiduría formaste el cielo, la tierra, el mar, todo lo que se mueve en ello. Por eso, amados hermanos, démosle gloria y honra a nuestro Dios, porque Él es omnipotente. Aleluya. Ahora vamos a ver lo primero, hermanos. Crear. Crear, ¿qué significa la palabra crear? Lo vamos a poner aquí al frente, amados hermanos. Si usted gusta hacer alguna anotación, aquí ponemos enfrente, ¿qué significa crear? Porque estamos hablando que Dios es todopoderoso, que ha creado cosas visibles e invisibles. Bueno, aquí tenemos la definición de crear. Nos dice que crear es producir algo de la nada. Es la definición de crear. Hemos escuchado, el hombre creó esto, o fulano de tal ha creado aquello. Bueno, ya conocemos que significa producir algo de la nada. Entonces quiere decir que estamos usando mal este término de crear cuando lo aplicamos al ser humano que formó un auto, que formó el ventilador, que hizo la bombilla, etcétera, todo lo material que nosotros palpamos y vemos. Hermanos, este término de crear se le debe atribuir única y exclusivamente a nuestro Dios, que es omnipotente, porque Él creó todo de la nada. Dice la palabra del Señor en el libro, en la carta a los Hebreos, que Él creó todo con únicamente su palabra, porque Él decía, hágase la luz
y fue la luz. Produzcan las aguas seres vivientes, y produjeron seres vivientes que se movían. También las aves de los cielos y las bestias del campo, todo, hermano, lo formó con el poder de su palabra, con decirlo. No tomó algo para él hacer todo lo creado, hermanos, que hoy vemos. Por eso decimos que el hombre produce muchas cosas. Produce, esa es la palabra que deberíamos nosotros usar para referirnos cuando el hombre inventa algo, como por ejemplo este señalador. ¿Qué más podríamos decir? Este sobre, cualquier cosita, hermanos, que tengamos a la mano, el hombre lo inventó, pero no lo creó porque él no lo hizo de la nada. Y quiero, hermanos, abundar un poquito para que quede claro el término crear. Dice, el hombre produce muchas cosas, pero para hacerlo debe disponer de materiales ya existentes. Por ejemplo, amados hermanos, si ponemos nosotros o hablamos de un lápiz, usted conoce el lápiz, lo usa, tiene uno en casa o muchos. El lápiz que nosotros tenemos no fue creado de la nada por el hombre. ¿Qué tuvo que usar el hombre para poder formar un lápiz? ¿De dónde se saca el material de los lápices? De los árboles, ¿sí? De los árboles. Es decir, el hombre transforma la materia que Dios ya puso en la tierra. De ahí toma la materia para construir, para formar cosas, inventar cosas, de lo que Dios ya tiene aquí en la tierra, ¿sí? Ahora, otro ejemplo sencillo. Un sastre que quiere inventar un saco como el que aquí les muestro, hermanos, ¿sí? No lo hizo de la nada, hágase un saco y ya fue el saco, no. Igualmente, como poníamos el ejemplo del lápiz, tuvo que transformar recursos de la naturaleza para poder utilizarlos y así diseñar esta prenda de vestir llamada saco. ¿Qué necesitó antes para poderlo hacer? Necesitó tela. ¿Qué más necesitó? Hilo, tijeras, aguja, ¿qué más? Botones, una máquina de coser, etcétera, etcétera. Muchas cositas. Entonces, hermanos, he ahí la diferencia. También esto es algo importante. La sabiduría que tuvo el hombre para hacer el lápiz o para el saco, ¿de quién la tomó? La tomó de Dios, porque Dios es el que da la sabiduría. O sea, el hombre de sí no tiene nada. Todo lo que tiene es porque Dios se lo dio. Y así por eso, hermanos, quiero que quede muy claro este término crear, creación. Lo debemos de aplicar ¿a quién? A Dios solamente. El hombre que hace, inventa, produce, pero de las cosas tomadas de la creación de Dios. Amén, hermanos. Dios, en cambio, produjo el mundo de la nada, como ya dijimos, como manifestación gloriosa de su excelso poder, hermanos. Así que, pues yo creo que queda más que entendible que Dios, amados hermanos, crea las cosas de la nada. Dice que llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Gloria al Señor. No es posible concebir que Dios tenga un poder limitado, porque como decía el siervo del Señor en clases pasadas, si alguno de los atributos le faltara a Dios, ya no sería Dios. Así que no podemos tampoco concebir un Dios de poder limitado, que alguien lo frene, que alguien le diga, esto no lo puedes hacer, porque no es así, hermanos, porque para crear y sustentar lo creado es indispensable precisamente el ejercicio de la omnipotencia, un ejercicio que constantemente, a todo momento, el Señor está poniendo en práctica, amados hermanos. Así es. Entonces, Dios creó cuanto existe gracias al atributo de la omnipotencia, hermanos. Aquí quiero mostrarles también un ejemplo muy sencillo de la naturaleza.
Estamos viendo aquí unos hermosos osos polares color blanco, que ni siquiera las amas de casa o nosotros cuando lavamos nuestra ropa blanca la podemos dejar así de blanca, ¿verdad? Solamente Dios hace las cosas perfectas. Gloria al Señor. Qué hermosos son estos animalitos polares, osos polares. ¿Y lo creó Dios o el hombre? Dios, ¿verdad? Porque Él es el que da la vida, el que sustenta también la creación. Y bueno, este es un diminuto ejemplo de todo lo creado en el mundo, porque podemos observar especies de hermosas aves, plantas, flores. Hermanos, uno se queda maravillado, ¿verdad? De lo maravilloso que es la creación de nuestro Dios. Amén. Así que el Señor crea todo con el dicho de su boca. Así lo proclamó David, hermanos, en uno de sus salmos, Salmo 33:9, cuando dice: Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Amén. Si gusta anotar la cita, es el Salmo 33:9. Vamos a poner aquí enfrente otra cosa muy importante, la número 2, la omnipotencia divina. ¿Cómo se nos muestra a nosotros, hermanos? ¿Cómo es que se nos revela a nuestros ojos? ¿Cómo podemos nosotros estar ciertos de que nuestro Dios es omnipotente? Por si hubiera alguna duda, la omnipotencia divina se nos muestra, amados hermanos, no solo con la creación de todo cuanto existe, no solamente, hermanos, con la creación de todo cuanto existe, sino también con la conservación de lo creado. ¿Sí? Hermanos, porque ciertamente dice la palabra del Señor en Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, hablando de lo que hay allá en la presencia de Dios, los ángeles de los cielos. Y luego también dice, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, que hay en los mares, grandes peces, monstruos marinos, algas, bueno, una especie, hermano, de cosas tan maravillosas que a veces ni siquiera las llegamos nosotros a conocer en vida. Y luego dice, y tú vivificas todas estas cosas. ¿Qué significa vivificar? Es dar vida. Vivificas todas las cosas creadas. ¿Por qué usted y yo estamos vivos? Porque el Señor nos vivifica, nos da lo necesario, nos sostiene ciertamente con su poder, pero también con lo creado. El oxígeno que respiramos es parte con lo que el Señor nos da vida. Ese oxígeno que respiramos, ese aire en nuestros pulmones. Entonces, amados hermanos, ahí se muestra su omnipotencia. Señor, qué poderoso eres que me sustentas. Me sustentas, Señor, proveyéndome las cosas necesarias para que yo pueda sobrevivir en esta tierra, en este mundo. El agua, que es vida y que necesitamos, hermanos, para seguir nosotros con vida precisamente, viene de Dios. No se acaba porque Dios es el que hace emanar esas aguas dulces, la cual es necesaria para todo ser humano, para la bestia, para el animal, para el ser humano, para todos, porque es vida. Entonces es allí donde nosotros decimos cuán grande eres. Los campos, hermanos, los sembradíos, que los campesinos, ¿verdad? Pues siembran, hermanos, esperando recibir cosecha. Hermanos, el poder, la omnipotencia de Dios se revela cuando hace descender su lluvia para que pueda regarse todo lo que Él, ¿verdad?, sembró, y así de esta manera ellos puedan también, hermanos, cosechar. Y ahí está su manutención. He ahí, hermanos, por eso decimos que la omnipotencia de Dios se revela en lo que ya está creado, pero también cómo lo conserva Dios, cómo lo mantiene Dios. Amén, aleluya. Así que, hermanos, dice también San Pablo el apóstol que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con su palabra, porque su palabra es vida, es eficaz y es autoridad también. Dios manifiesta su omnipotencia cada día.
no nada más la manifestó cuando creó todo. Y muchos dicen, no, pues Dios creó todo y es como que le dio cuerda al mundo y se desentendió del mundo. Ya lo dejó funcionando con leyes, con todo, y él se olvidó de su creación. Esto es erróneo, hermanos, porque estamos diciendo, Dios sí creó todo, pero lo sigue conservando y sustentando todos los días, los 365 días del año, las 24 horas del día. No está ausente Dios de lo creado, hermanos. Por eso decimos que todos los días manifiesta su omnipotencia, puesto que la conservación de lo creado demanda el ejercicio constante de la energía que Él aplicó, de su poder, hermanos, que hizo posible la existencia de todo. Como dijimos, visible e invisible también. Amén. Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Gloria al Señor. Vamos a continuar, hermanos. Ponemos aquí otra cosa muy importante al frente. La omnipotencia. Usted se preguntará, ¿cuál es la definición teológica de omnipotencia? Ya dijimos que significa que Dios todo lo puede hacer, que no hay imposible. Esto en una forma sencilla de explicar a la gente. Pero teológicamente, hermanos, se nos enseña que la omnipotencia es, dice aquí, atributo por el cual puede Dios hacer de manera independiente, absoluta e ilimitada todas las cosas. Esto es la definición teológica de omnipotencia. Lo volvemos, hermanos, a decir: atributo por el cual puede Dios hacer de manera independiente, absoluta e ilimitada todas las cosas. Esto es importante, hermanos, porque realmente solamente Dios hace las cosas sin pedirle opinión al hombre, sin pedir opinión de nadie. Independiente, quiere decir, es Él solo, de manera absoluta y de manera ilimitada. Nadie le pone hasta aquí, freno. No, hermanos. Todas las cosas posibles y consecuentes con su naturaleza perfecta. Miren, hermanos, hay personas que se llegan a preguntar, ¿podrá Dios hacer que Satanás se arrepienta y se salve y se vuelva bueno? ¿Ha escuchado alguna vez usted algunas de estas cosas? ¿Verdad? Pero aquí, según la definición de la omnipotencia, dice que Dios hace todas las cosas posibles y consecuentes con su naturaleza perfecta. Hermanos, hay cosas que Dios realmente, miren, si nos vamos a lo estricto, hermanos, de lo que es la omnipotencia de Dios, Él lo podría hacer, pero no está dentro, hermanos, de lo establecido por Dios, de lo ya decretado, de lo ya establecido en su santa palabra. Así que ya para Él no hay salvación. Para Satanás, para los ángeles que se rebelaron, los ángeles caídos, para ellos ya no hay salvación, oportunidad de redención. Pero para el hombre, para el ser humano, sí, porque por eso Cristo vino a morir por el ser humano, para que tengamos salvación. Y ahí sí hay poder de Dios para salvar al hombre, aun sea el más vil pecador, el más renuente, el más incrédulo. Pero para Satanás y sus demonios no hay, hermanos, posibilidad alguna de salvación. Ya está decretado su final de él y de sus ángeles caídos, que es el infierno y el lago de fuego, hermanos. Por esto, hermanos, ciertamente Dios puede hacer todas las cosas, aún lo que a la mente del hombre se le viene. ¿Será posible que esto? Pero, hermanos, por esto hay que conocer bien y estar bien firmes sobre lo que Dios, hermanos, dentro de su omnipotencia ha fijado que puede hacer posibles tales cosas y cuáles no, porque simplemente va en contra, hermanos, podría ir en contra de su naturaleza. Ponemos aquí la siguiente, hermano. Atendiendo a la forma en que la omnipotencia divina se manifiesta al hombre, distinguimos en ella dos clases, hermanos, de omnipotencia, las cuales es muy pertinente que las veamos, las mencionemos,
dos clases de omnipotencia divina y las tenemos aquí precisamente. Conocemos la omnipotencia mediata y la omnipotencia directa. Dos clases de omnipotencia divina, la cual el hombre, hermano, puede conocer por medio del ejercicio de Dios cada día. Ahora, la pregunta, hermanos, ¿qué es omnipotencia mediata? Primero vamos a ver, hermanos, brevemente cuál es, en qué consiste la omnipotencia mediata. La vamos a poner, por favor, mi hermano, aquí a continuación, para que nuestros hermanos y los que están siguiéndonos a través de este canal de YouTube puedan saber cuál es la omnipotencia mediata. Consiste, hermanos, en que Dios manifiesta empleando algún medio porque a Él le place hacerlo así. Amén. Esto es la omnipotencia mediata. Repito, mis hermanos, llamamos omnipotencia mediata a la facultad que Dios manifiesta empleando algún medio porque a Él le place hacerlo así. Aquí ya está, hermanos, la definición de omnipotencia mediata. Es muy sencillo de entender esto, amados hermanos. La procreación, vamos a poner de ejemplo primero la procreación de las especies y también, hermanos, vamos a poner de ejemplo cuando Dios hace milagros, pero utilizando cosas de la naturaleza, recursos naturales. Pero primero, la procreación de las especies, ya sea humana o animal también, es allí un ejemplo de omnipotencia mediata, ¿sí? Ya que Dios no crea por sí mismo cada ser que nace, sino que primeramente Dios instituyó, aquí tenemos otra imagen, instituyó el matrimonio, ¿verdad? Un hombre y una mujer son los medios posibles para poder procrear vida. No como hoy en día muchas ideologías, ¿verdad? E incluso hay métodos humanos que ya producen fertilidad en la mujer que no puede para que pueda concebir. Pero es ahí el hombre, ahí no es Dios, es el hombre con sus medios, con sus métodos humanos. Pero de una manera sencilla, hermanos, para ilustrar la omnipotencia mediata, el Señor instituye primeramente el matrimonio entre hombre y mujer. Después de ello vienen los hijos, la procreación de una manera, ¿verdad?, natural. Entonces, es allí, hermanos, donde se dice, Dios creó un ser humano, trajo a la vida un lindo bebé, ¿sí? Ahí podemos decir, hermanos, que fue Dios o que fue el hombre quien le dio vida a ese bebé. Dios, pero usando, hermanos, usando el medio del matrimonio, un hombre y una mujer, con lo que ya puso, ¿verdad?, en sus organismos para poder procrear vida. Pero ahí es la omnipotencia, como dijimos, mediata, porque ahí Dios está utilizando medios. Igual en los animalitos, hermanos. Los animalitos también tienen eso, ¿verdad?, de procrear, y así nacen otros animalitos y se forman, ¿verdad?, allí también en las perritas, las gatitas, bueno, hay, ¿verdad?, animales ovíparos que es a través del huevo, ¿verdad? Entonces es allí, hermanos, el poder de Dios manifestado, la omnipotencia mediata. Otro ejemplo dentro de ello, estamos hablando de medios que Dios utiliza, pero es Dios, hermanos. Tenemos también los milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hermanos, Dios, Jehová, sanó la lepra del general Naamán, del sirio Naamán, ¿sí? Pero ¿qué medio utilizó para darle sanidad? Le dijo que fuera al río Jordán y se sumergiera 7 veces en él y que quedaría sano. Entonces es allí, hermanos, un ejemplo de la omnipotencia
inmediata. Dios lo manda a las aguas de un río, que él podía sentir el agua y todo ello, verlo, era algo natural, pero ahí Dios lo usó para hacer un milagro. Otro ejemplo de un milagro, cuando se enfermó el rey Ezequías, en el libro del profeta Isaías, que le dijo al Señor: morirás, ordena tu casa porque no vas a vivir, vas a morir. Y él, ya sabemos la historia, se humilla delante de Dios, le llora, ¿verdad? Y regresa el Señor al profeta Isaías: ve y dile que yo le añado 15 años más de vida, ¿verdad? Y ya en ese capítulo, hermanos, de la enfermedad, convalecencia de Ezequías, él después alaba al Señor porque le dio vida. Pero al final, hermanos, dice que el profeta Isaías hace una indicación. Dice: tomen masa de hojas de higos y pónganla sobre la llaga y sanará. Entonces ahí fue el poder de Dios, pero aparte usó un recurso de la naturaleza para que sanara esas llagas que tenía. ¿Fue Dios? Sí, fue Dios, pero ahí a Dios le plació usar algo para esas llagas, para esa enfermedad, pero fue Dios. Y otro ejemplo también de omnipotencia inmediata, cuando Jesús, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, que con su palabra Él hace todas las cosas, Él ordena y se hace, pero también hizo uso, hermanos, de su poder, de su omnipotencia, la inmediata. ¿En qué forma? Recuerdan que había un ciego, hermanos, un ciego, y dice el Señor en su palabra que Él escupe, ¿verdad?, en la tierra y hace lodo con su saliva y se la unta, ¿verdad?, al ciego, y también lo manda al estanque de Siloé y le dice: ve y lávate, échate agua, lávate. Entonces son ejemplos, hermanos, de sanidades que hizo el Señor usando otro medio, recursos. Y aquí, ¿quién le puede decir: no, Señor, tú estás mal? No, ¿quién? Porque dice la palabra: ¿quién será alguien que le diga estás haciendo mal? Así que queda claro, hermanos, cuál es la omnipotencia inmediata, ¿sí? Dios emplea medios porque a Él le place hacerlo así. No hay que cuestionar a Dios por qué lo estás haciendo así. Ahora ponemos aquí la siguiente, por favor, hermano, que es la omnipotencia directa. Muy bien, la omnipotencia directa. ¿En qué consiste, hermanos? ¿A qué se refiere la omnipotencia directa? Consiste, hermanos, en la manifestación del poder de Dios sin utilizar ningún medio y con efectos inmediatos, instantáneos, rápidos, express, como usted le quiera llamar, hermano. Ejemplo, ponemos una vez más los milagros. Así que, hermanos, omnipotencia directa es cuando Dios no utiliza ningún medio, nada, ni natural, ni del hombre, no interviene nada, hermanos, únicamente la voz de Dios que se ha hecho y se hace, con efectos al instante, hermanos. Es cuando más nosotros le pedimos al Señor que estamos enfermos: Señor, te pido que me quites este dolor de muela. Quisiéramos que así, hermanos, el Señor con su poder ya desaparezca, o el dolor de estómago, el dolor de cabeza, lo que sea. Quisiéramos experimentar y no sufrir, hermanos, los procesos, las consecuencias de la enfermedad, la convalecencia. Ahora, hermanos, estamos hablando de la omnipotencia, en este caso, directa de Dios, que ejerce también. Y los milagros es un ejemplo, hermanos, de esto. Cuando el Señor sana a un enfermo, lo hace sin emplear ni conocimientos ni elementos humanos. Miren, hermanos, en una ocasión en un culto de una iglesia se dieron lugar a los testimonios. Si hay alguien que tiene algún testimonio, puede pasar al frente y expresar las maravillas de Dios. Y se dice que se levantó una hermana a testificar del poder de Dios a los hermanos, a la iglesia. Y dice la hermana en su testimonio: yo, hermanos, tenía un fuerte dolor de cabeza que no me dejaba ni siquiera dormir y no podía estar bien. Pero me tomé una pastilla y sané gracias a Dios.
Eso no es, hermanos, un testimonio del poder de Dios. ¿Por qué? Porque intervino la medicina, el conocimiento humano, ¿sí? Entonces, para ella era un milagro. Y pues muchos se justifican. Es milagro porque si Dios no hubiera querido, no hubiera sanado, ¿verdad? ¿Verdad? Hay cosas que Dios, hermanos, en su ciencia y sabiduría le dio al hombre para bien de nosotros. Eso no lo negamos porque la ciencia y sabiduría la da Dios, la que se la ha dado a los médicos, que hay buenos medicamentos, sí los hay, hermanos, buenos medicamentos que hacen efecto luego, rápido, que sanan, curan enfermedades, pero ahí no es, hermanos, como tal Dios. Cuando es realmente un milagro, hermanos, de Dios, venido de Dios, no interviene el hombre, la medicina, usted ni yo, no tenemos que mover ni un dedo para que pueda, ¿verdad?, el Señor obrar, hermanos. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, Dios hace las cosas con el puro poder de su palabra. No le dijo a aquel leproso que se le acercó al Señor: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Quiero, se limpio. Lo tocó y dice que al instante la lepra desapareció. Ese es un ejemplo de la omnipotencia, en este caso directa. No interviene nada, solamente Dios, su mano, su poder, su dicho. Aleluya. Así que, hermanos, vamos a continuar con la ayuda de nuestro Dios. ¿Vamos comprendiendo? Amén. Gloria al Señor. Cuando decimos que Dios puede hacer todas las cosas, podemos señalar que Él posee todo el dominio y energía necesarios para realizar cuanto le plazca. Amén. Es ahí cuando nosotros decimos, Dios todo lo puede hacer, todo, absolutamente todo, porque Él aplica su fuerza, Él aplica su poder, hermanos. Vamos a buscar una cita bíblica que sustenta esto que estamos diciendo. Es el Salmo 135, 6. Voy a pedir a mi hermano, si por favor le acerca el micrófono a mi hermana Yolita para que nos lea el Salmo 135, 6 y puedan escuchar también nuestros hermanos en transmisión. Aleluya. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermana. Aquí tenemos que todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque Él es Dios, Él es soberano, Él es todopoderoso, porque Él creó todo y tiene dominio, tiene autoridad sobre todo lo existente. Su dominio está claramente enseñado por las Sagradas Escrituras. Ahora, busque por favor primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Primer libro de las Crónicas, 29, 11 y 12. Ahora, si nos apoya nuestra hermana Eli, por favor, leyéndonos primer libro de Crónicas, 29, 11 y 12. 29, 11 y 12. Dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Aleluya. Hermanos, por eso decimos que nuestro Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Los reyes de esta tierra tienen o ejercen cierto dominio sobre su territorio que gobiernan y sobre las personas que viven allí. Pero ese poder, ese dominio es dado del cielo, como le dijo el Señor Jesús a Pilato: ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuera dado del cielo. Porque aquí dice la parte que leyó nuestra hermana, que de él es el dominio, amados hermanos, de nuestro Dios. Gloria al Señor. Así que por esto decimos
que el Señor tiene el dominio sobre todas las cosas creadas, sobre los reinos de la tierra, sobre aquellos hermanos que están puestos en el poder, porque Él es Rey de Reyes y Señor de los señores. Gloria al Señor, aleluya. Así que hermanos, por esto le alabamos, por eso le bendecimos. Ahora, por energía, comprendemos la eficacia y vigor o fuerza que hacen posible la realización de una actividad. Hay muchas veces que nosotros decimos, no tengo fuerzas para salir a caminar o para ir a tal lugar, no tengo fuerzas para cargar esta cubeta con agua, o no tengo fuerzas para esto o aquello. Se nos acaban las fuerzas. Dice la palabra del Señor en Isaías, que los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes, ¿verdad?, flaquean, caen. Pero no así nuestro Dios, porque Él, hermanos, es omnipotente y Él, hermanos, siempre tiene esa fuerza y ese vigor para hacer posibles todas las cosas, todas las actividades. Dice la palabra del Señor, el cual no se fatiga con cansancio. Él nunca se cansa, hermanos. Y muchos malinterpretan en el libro del Génesis cuando se dice que Dios descansó de su obra. Pero no se refiere, hermanos, a que se haya agotado el Señor como nosotros, que nos agotamos después de una jornada de trabajo, de estudio, de lo que sea, y quedamos rendidos, quedamos, hermanos, postrados. No, Dios no se fatiga con cansancio, Él es vigor, Él es fuerza, Él es eficacia, hermanos, y Él puede hacer todas las cosas. Y hay gente, hermanos, que por no conocer a nuestro Dios, su omnipotencia, cómo Él trabaja, dicen, ya no le pidas a Dios, Él ha de estar muy ocupado atendiendo la petición de aquel, viendo los problemas de aquel lugar, ya no le pidas, no, ya está enfadado de escucharte. Pero no, ¿por qué la gente piensa así? Porque no conoce, hermanos, todo lo que gracias a Dios ahora conocemos. Por eso estamos estudiando la teología bíblica y los atributos naturales de Dios, como lo es la omnipotencia. Porque el Señor, hermanos, no se cansa. Él no se cansa de escucharnos, no se cansa, hermanos, de atendernos, no se cansa de hacernos el bien, de que, Señor, necesito esto de ti, obra. Y el Señor ahí va a estar obrando. Gloria a Dios. Por esto, hermanos, gloria a nuestro Dios, que tenemos un Dios que no se cansa como nosotros. Aleluya. También, hermanos, Dios posee plenamente el vigor o fuerza necesario para utilizarlo con eficacia infalible. No crean, hermano, que Dios se va a equivocar en algo. Muchos dicen, Dios falló en esto. Dios se equivocó. Pero no, hermanos, jamás de los jamases Dios podrá hacer algo equivocadamente. Lo que pasa es que nosotros no entendemos de momento el por qué algo. Dios lo permite, Dios lo usa, y que nos duele y que decimos nosotros, no entiendo. Pero hermanos, solamente Dios sabe por qué lo permite. Y Él es perfecto. Es así, hermanos, vamos a buscar dos pasajes escriturales. Lo declara Isaías y jubiloso también el rey David. Vamos primeramente, no sé si nuestro hermano Orlandito nos puede apoyar, leyendo Isaías 40:26, y posteriormente también invito a mi hermana Gaby que nos lea Salmo 89:11 al 13. Amén, aleluya. Primero vamos a leer, hermanos, Isaías 40:26 y posteriormente el Salmo 89:11 al 13. Amén. ¿Qué nos dice? Aleluya. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su poder y el poder de su dominio. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, aquí está claramente que el Señor utiliza su fuerza y vigor de manera infalible, es decir, no falla. Ahora vamos a ver el Salmo 89:11 al 13. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra,
El mundo y su plenitud tú los fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así que queda más que claro que el Señor tiene el vigor y la fuerza y los utiliza de manera eficaz e infalible. Al afirmar que Dios puede hacer de manera independiente todas las cosas, expresamos que Él tiene la facultad de realizar todo cuanto quiera sin la ayuda de ningún ser o instrumento. Hermanos, hay un dicho mundano y hasta es de Satanás, que la gente lo ve o lo escucha y lo dicen, y hasta cristianos que no conocen bien la Biblia dicen, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero este dicho, hermanos, ni es de Dios, no es verdad, y es hasta del enemigo, porque minimiza el poder, la omnipotencia de Dios. Si alguien dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dios no necesita, hermanos, que le ayudemos, no necesita una manita, Dios no necesita que le echemos la mano, no, porque estamos afirmando, hermanos, que Él hace de manera independiente todas las cosas. Él no necesita de ti ni de mí para ser Dios, para subsistir, ni para hacer nada. Claro, como decíamos, hay cosas en las que sí pudiera Él hacerlo, como por ejemplo, hermanos, llenar de su palabra toda la tierra. Pero ¿a quiénes nos ha invitado a hacerlo? A la iglesia de Cristo. Nosotros lo tenemos que hacer. No Él, ni tampoco los ángeles del cielo. Somos los redimidos. Entonces es allí, hermanos, donde Él no necesita ayuda de nadie. ¿Recuerda usted el caso, hermanos, bíblico de Abraham y Sara, que eran ancianos, Sara estéril? El Señor le promete, dice, al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Y qué hizo Sara? ¿Cómo reaccionó? Dice que se rió, le causó gracia, que si iba a tener deleite en amamantar, en cargar en sus brazos a un bebé, siendo ella una anciana de 90 años, hermanos. Ya esa la edad, ¿verdad? Que vino el bebé, Isaac. Entonces, pasaron tiempo, hermano, cuando se le dio la promesa a ellos de que iban a ser papás, pero ¿qué le entró a Sara? La desesperación, no creyó, de tal manera que le dice a Abraham y le quiere echar una mano a Dios. Le dice, llégate a mi sierva Agar para que de ella tengas descendencia, pensando Sara que le hacía un favor a Dios, o que era la voluntad de Dios, o que de esta manera se iba a cumplir la palabra de Dios de que le iba a dar descendencia, si ella contribuía con su granito de arena, que era darle a la sierva egipcia. ¿Y qué pasó, hermanos? Ciertamente se llegó Abraham a la sierva, tuvieron un hijo, pero no era el hijo de la promesa, Ismael. Pero si usted lee, hermano, vemos las consecuencias que hasta hoy en día trae el que uno le pretenda ayudar a Dios. Porque ¿quién fue Ismael? Es el padre de los árabes. ¿Y quiénes son los árabes hasta hoy en día? Son enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Ahí vemos el conflicto de todos los siglos, hermanos. Por eso vemos las funestas consecuencias de pretender quererle ayudar a Dios. Por eso, hermanos, decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y se inclinó a mí, a mi oración. Hay que esperar con paciencia, hermanos, y no adelantarnos, porque si no, hermanos, vamos a sufrir las consecuencias nosotros y nuestra descendencia también. Por esto, hermanos, es importante considerar esto que hablamos. Aleluya. Hermanos, también al definir que Dios puede hacer todo de manera absoluta, damos a entender que la capacidad que Él tiene para llevar a cabo cuanto pretenda no es compatible, porque la omnipotencia pertenece exclusivamente a la divina Trinidad, ¿sí? Solamente. Entonces, es aquí, amados hermanos,
donde no se comparte. Decíamos en un principio, hermanos, cuando les mostré algunos de los atributos importantes, naturales de Dios, que estos no los posee el hombre, no los posee, le pertenecen única y exclusivamente a nuestro Dios, a la divina Trinidad, porque los tres son uno, coiguales, coeternos y consubstanciales. Son igual en rango, en divinidad, en potencia. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. El poderío de los hombres, según aprendemos de la Biblia, es completamente inútil ante Dios. Ciertamente ellos, decíamos, ejercen dominio, ejercen presión, ejercen hasta cierta manera terror en las naciones de la tierra. Pero hermanos, dice aquí que es inútil su poderío porque Dios está más arriba de ellos. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor, hermanos? No decía, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi sabiduría, mi poder y mi grandeza me han dado todo esto que yo tengo. Hermanos, y por decir eso, ¿qué le pasó? Dios lo avergonzó, Dios lo humilló. Después de exaltarse a sí mismo, dice que le empezó a crecer su cabello como plumas de águila, también, ¿verdad?, sus uñas como de animal, hermanos. Se volvió a la locura, que se mojaba con el rocío del cielo, comía hierba como las bestias. O sea, qué humillación. Y él era un rey, como dice aquí nuestro expositor de teología, que tenía dominio y dominio, hermanos, y ejercía terror porque él era, incluso ahí en la palabra dice, tú, Nabucodonosor, eres rey de reyes. Así también lo dice en el libro del profeta Daniel, rey de reyes, porque era un imperio poderoso, el imperio del rey Nabucodonosor. Pero hermanos, es inútil. Todo imperio humano, todo reino humano es inútil ante el poderío que tiene nuestro Dios. No vale de nada, hermanos. Como dice también la Biblia, que vana es la fuerza del caballo para salvarse. Estos confían en carros, aquellos en caballos. El hombre confía, pero pues en su intelecto, en su ejército, en su dinero. Pero hermanos, Dios no le hace falta nada de eso para poder hacer las cosas, porque decíamos, su pura palabra es autoridad, su voz es autoridad, que hace las cosas como Él quiere. Gloria a Dios. Al proclamar que Dios puede llevar a efecto todo lo que se proponga de manera ilimitada, señalamos que Él tiene la aptitud de ejecutar cuanto le apetezca. Así, hermanos, cuanto le apetezca, todas las veces que lo determine sin restricción, porque el Señor no nada más sana una vez a una persona. Si vuelve a enfermarse y a Dios le place, la vuelve a sanar. Y si es así, el mismo achaque, y le pide a esa persona, se humilla, el Señor lo puede volver a sanar cuantas veces Él quiera, sin requisito alguno. No le dice el Señor, no, pues primero hace esto, hace el otro, y acá y allá. Hermanos, porque Él sana de gracia también. Hay personas, hermanos, que aunque no son cristianos, no se han arrepentido, pero como decimos, cuando a Él le apetezca, como Él quiera, hasta la sana a esas personas que no creen en Él, no creen. Pero yo he oído testimonios de personas, de hermanos, que decían, yo no creía en Dios ni en los milagros, pero sin embargo me sanó, aún con mi incredulidad me sanó. ¿Por qué? Porque decíamos, Dios, Él hace como le plazca, de la manera que Él quiere, nadie lo puede cuestionar. Señor, pues si ni creyó, ni creía, ¿cómo lo sanaste? Y yo que creo, y yo que me esfuerzo, y yo que ayuno, y que yo oro y no me sana. Pues Dios sabe de qué manera va a tratar, va a convencer, de qué manera Dios se va a manifestar a Él, a ella. Gloria al Señor. Así que, hermanos, en relación a su creación, tampoco es absurdo pretender, hermanos, que Dios pueda hacer una circunferencia cuadrada. ¿Usted sabe qué es una circunferencia? Un círculo, ¿verdad? Es imposible en cuanto a la creación que Él viole las leyes naturales que Él mismo ha establecido, ¿sí? Que haga un círculo que se vuelva cuadrado, o que haga el calor frío. Suena hasta un poquito fuera de común, hermanos, o gracioso,
o que la sal el Señor la vuelva dulce, azúcar. Entonces, semejantes cosas, hermanos, son contradicciones entre sí mismas, que ni siquiera son concebibles en la mente humana. O sea, como el sol va a ser ahora frío y la luna caliente. No, porque Él ya estableció leyes. Dice la palabra de Dios que Él estableció leyes las cuales no son traspasadas. Porque incluso el mar que vemos tan imponente, hermanos, el mar tiene leyes. Porque le dijo el Señor, hasta aquí llegará el orgullo de tus olas, dice ahí en Job, que Él le puso límite. Por eso no se sale el mar, no se desparrama. Claro, otra cosa es cuando Dios envía un juicio y manda que se salga el mar, los tsunamis. Ya es otra cosa muy diferente, hermanos. Pero en sí, todo tiene su ley que no puede ser traspasada y Dios no la puede tampoco violar, hermanos. Incluso en el libro de Josué, hermanos, y hasta cantamos, ¿verdad?, el coro que dice, Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Allí también obró, hermano, la omnipotencia de Dios, porque a la oración, ¿verdad?, de Josué, para que pudieran ellos seguir en la batalla, porque ya el día pues no les iba a alcanzar, pues él oró fervientemente, hermanos, y el Señor, ¿qué hizo? Alargó el día. ¿Sí? Son cosas, hermanos, que la verdad nosotros no podemos a lo mejor entenderlas, pero el Señor, hermanos, ahí hizo algo diferente en la naturaleza, en los astros, en el día, los tiempos. Pues si Él lo quiso hacer así, pues ¿qué le podemos nosotros decir al Señor? Ahora también, hermanos, ¿qué le dijo Satanás a Jesús cuando lo tentó? Tenía hambre el Señor y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, pero ¿por qué no lo hizo Jesús? En primera, hermanos, porque Él no le iba a hacer caso al enemigo. Claro que no le iba a obedecer. En segundo, tampoco le tenía que demostrar a Satanás si era hijo de Dios o no. A Satanás no hay que demostrarle nada. Y en tercera, hermanos, porque dice el Señor Jesús que todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. ¿Y hay algún testimonio en el Antiguo Testamento donde Jehová convirtió piedras en pan? ¿Hay algún testimonio bíblico como para que Jesús se hubiera basado y le hubiera dicho a las piedras que efectivamente se convirtieran en pan? No hay testimonio en las Escrituras de algo tal. Entonces, por eso Jesús no lo hizo, no violó eso, hermanos, porque es contra naturaleza. Sería, hermanos, como magia. Si Jesús hubiera hecho eso, una piedra, algo que es material, y yo no sabía explicar el material de las rocas, geológicamente hablando, ¿no?, que los componentes de las rocas. Pero como decíamos aquí, Dios no puede hacer algo loco, cambiar algo de la naturaleza, porque sería, en este caso, hermanos, que Cristo hubiera hecho una magia, una piedra y ahora es un pan que me lo puedo comer. No, por eso no lo hizo, hermanos. Entonces es para comprender cosas importantes, hermanos, sobre también el poder de Dios que el Señor tiene en su creación, pero que no puede ir en contra de leyes naturales. El Señor podría, hermanos, hacer que un bebé nazca en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Sí, porque Él es poderoso, pero Él no puede, hermano, repito, violar lo que ya estableció. 9 meses en el vientre de su madre en gestación, y es ahí cuando ya nace el ser vivo. Otra cosa decimos, hermanos, que nacen bebés 7 mesinos o hasta de menos edad, es otra cosa, ya es cosa pues por circunstancias naturales, de salud, no sé qué. Y aún ahí Dios, hermanos, hace milagros, porque que un bebé de esos meses que todavía le falte algo, se le desarrolle bien sus órganos y sobreviva, es un milagro. Amén, hermanos. Así que Dios, hermanos, en verdad puede hacer muchas cosas, pero no puede ir en contra de la naturaleza. En relación a su propia naturaleza,
Dios no puede morir, hermanos. Dios es inmortal. No puede morir, es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Así que, hermanos, la muerte es señal de imperfección. Es, de hecho, una maldición a la vida del hombre. Una maldición por causa del pecado. Y como Dios es santo, puro, pues Él no puede morir porque Él no tiene pecado. Entonces, hermanos, siendo Dios perfecto, vive para siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. De igual forma, en relación a sus criaturas, es inconcebible pretender que Dios pueda salvar de otro modo que no sea a través de uno que ha establecido. ¿Cuál es el medio de salvación? El Señor Jesucristo. Porque dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús, el sacrificio de Cristo. Por eso es inconcebible en cuanto dice aquí a sus criaturas que el Señor salve por otro medio, que sea por María, que sea por indulgencias, por dinero, por buenas obras. Entonces, eso no, hermanos, jamás de los jamases. Decir que Dios no es omnipotente porque no puede morir o pecar o realizar lo absurdo constituiría una blasfemia, hermanos. Por eso hay que tener cuidado, puesto que el que Dios no pueda morir, ni pecar, ni realizar lo absurdo, afirma precisamente su omnipotencia. Lo afirma más, lo confirma más, hermanos, ya que ésta se refiere naturalmente a todo cuanto sea perfecto. Hermanos, porque también hablar de omnipotencia es hablar de perfección. Porque, hermanos, si Dios va a dejar vivir una criatura, ¿sí? Hermanos, o a nosotros mismos, pero no nos va a dejar, hermanos, vivir para que estemos sufriendo, para que estemos constantemente con ello. El Señor hace las cosas perfectas, como con las sanidades, que dicen, tú puedes ser sano por el poder de Jesucristo, de su palabra, de su sangre. Cree y recibirás tu milagro. Hermanos, y Dios no sana a medias, como que medio te sanó. No, o fuiste sano o no fuiste sano. Pero Dios no hace cosas a medias, no las deja a medias, hermanos. Él las hace perfectas. Por eso, hermanos, también hablar de omnipotencia es hablar de perfección. Hermanos, vamos a Timoteo 2:13. Dios no puede tener ni cometer imperfecciones, porque ello equivaldría a negarse Él a sí mismo, lo cual es imposible. Segunda a Timoteo 2:13, si nos hace favor mi hermanita Eli de leerlo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Así que Dios no puede ir en contra, hermanos, de su esencia, porque se negaría a sí mismo, como decíamos. Ya no sería entonces Dios, se negaría a sí mismo. En ese caso habla de la fidelidad e infidelidad. Entonces Dios no puede ser infiel jamás. Hermanos, vamos a ir culminando. Todo esto que estamos diciendo, hermanos, hasta ahorita, sobre la omnipotencia, atributo natural de Dios por el cual Él puede, hermanos, hacer todo cuanto quiera sin intervención de nadie. Todo lo que ya hemos visto, hermanos, nos lleva a reflexiones muy importantes. Vamos a pegar aquí las reflexiones poco a poco, hermanos. Nos debe mover, hermanos, el saber que Dios es omnipotente. Dice allí, hermanos, al frente, nos mueve al arrepentimiento, nos afirma en la fe, nos fortalece ante la adversidad, nos conduce también a una, perdón, hermanos, aquí no me fijé que no completé bien ahí el
Ahora sí que el escrito, hermanos, una disculpa ofrezco, pero hermanos, aquí vemos que nos debe mover al arrepentimiento a los hombres en general, tanto cristianos como no cristianos, porque todos le fallamos a Dios, todos, aunque ya estamos en el camino de Dios, le conocemos, y pues ciertamente necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque también el Señor dijo en su palabra, dice, temed no al que mata el cuerpo, sino al que puede echar el alma al infierno. ¿Y quién es el que puede hacer eso, hermanos? No Satanás, porque ni eso tiene poder Satanás de echar a alguien al infierno, sino que el mismo hombre por su pecado se condena a sí mismo. Entonces Dios, en su ejecución de su santidad, de la justicia, pues el pago es la muerte. Y entonces es lanzado, hermanos, esa alma a la condenación eterna. Por eso dice, temed al que puede echar tu alma al infierno. Es decir, a Dios hay que temer, hermanos. Entonces hay que arrepentirnos y nos debemos de afirmar todavía más en la fe, porque como decían por ahí algunos, que no me gusta, dice, decir que tengo un Diosito, porque lo minimizan, ¿no? Dicen, tengo un Dios chiquito, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay un coro de los niños que dice, tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Sí, y es cierto, hermanos, muy grande en poder, como leímos en el principio en Job, ¿verdad? Grande en poderío, es omnipotencia, hermanos. Por eso nos debe eso afirmar más en la fe. Yo tengo un Dios poderoso. Es cuando le decimos también al problema y nos dicen los pastores, los predicadores, no digas que tu problema es grande. Tú dile a tu problema, yo tengo un Dios muy grande, más grande. Es Dios que tu problema. Y esto es cierto, amados hermanos. Por eso la fe se afirma todavía más cuando decimos, no, pues yo siento que el mundo se me vino encima. Pero cuando nos acordamos de que Él crea, que Él hace, hermanos, de la nada las cosas, pues más, hermanos, nosotros nos afirmamos en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y es por ello, hermanos, que hay que seguir, hermanos, creyendo en Él. Dice también, nos fortalece ante la adversidad. Estamos pasando por adversidades económicas, físicas, problemas en la familia, lo que sea, hermanos. Cuando usted oye que Dios es omnipotente, ¿qué pasa? Dice, nos fortalecemos ante la adversidad. Porque vamos y recurrimos al que todo lo puede, hermanos. Nos refugiamos en Él, bajo el amparo de sus alas, amados hermanos. Y es allí donde nosotros nos acobijamos. Daniel, el profeta, hermanos, cuando fue lanzado, hermanos, al foso de los leones, hermanos, él sabía en quién estaba creyendo. Y aún también aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, que le respondieron al rey ante su edicto, cuando también sentencia sobre ellos en el horno de fuego, ¿qué le dijeron al rey? Le dijeron, nuestro Dios al cual nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego y también de ti nos puede librar. Pero si no nos librara, de todos modos ni te vamos a honrar, ni vamos a adorar tu imagen, ni nada. O sea, es ahí, hermanos, donde ellos, en la omnipotencia, en el conocimiento del poder del Dios al cual servían, ellos se fortalecieron en la adversidad, porque no doblegaron las manos ante el edicto del rey Nabucodonosor. Y aún nosotros, hermanos, si alguien tuviera sentencia contra nosotros por ser cristianos, por adorar a Dios, aún así, hermanos, pues tampoco diríamos, prefiero antes morir que negar a mi Dios, que blasfemar contra mi Dios. Entonces es allí, hermanos, donde debemos nosotros, por eso estamos estudiando esto. Porque si antes, hermanos, creíamos que Dios pues tenía un poder muy limitado, pues estábamos en un error si es que pensábamos así. Dios no lo tiene, hermanos, de tal manera. Por eso, esto, amados hermanos, nos fortalece en la fe, en aquel que todo lo puede. Afirma nuestra fe, moviéndonos a confiar plenamente en todas las promesas
divinas también. Como dice también ese himno, hermanos. Por eso nosotros recalcamos mucho, ¿verdad?, los himnos, porque hay doctrina, hay enseñanza y confirman todo, hermanos, hasta la teología, los himnos. Dice un himno conocido: todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Alabando, ¿verdad?, al Señor por sus promesas divinas, precisamente, también. Entonces, amados hermanos, pues, ¿qué más podemos decir acerca de esto? Gloria al Señor. También dice, nos fortalecen ante la adversidad. También dice, nos lleva a una vida de humildad, nos conducirá a una vida de humildad. Es allí, hermanos, donde me faltó el escrito. ¿Me faltó? Entonces la siguiente. Qué bueno que ahí lo tenemos, hermanos. Esto confirma, hermanos, la lección de hoy, que uno es imperfecto. Qué bueno que yo pensé, me equivoqué, pensé que no lo había escrito, pero lo dividí en partes. Qué bueno que sucedan los errores, porque así corroboramos que uno no es perfecto. Uno se equivoca, hermanos, uno falla, pero Dios no, Él no se equivoca. Así que, hermanos, dice allí, nos conduce a una vida de humildad, no de arrogancia, hermanos, de decir como Nabucodonosor, es que yo soy inteligente, es que yo le saqué a mi mamá de inteligente, yo le saqué a mi papá. Por eso, hermanos, no debemos de ser así presuntuosos, decir gracias a Dios saqué 10, soy un buen alumno, porque el Señor me da la inteligencia. Humildad en todo, que más nos debe llevar a esforzarnos en el camino de la perfección. Porque también, hermanos, dice uno de los salmos, Salmo 101, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces conviene, hermanos, caminar en el camino de la perfección para que le podamos servir a nuestro Dios. También dice, nos debe de llevar a rechazar a los medios humanos del hombre, ¿sí? Porque tristemente, hermanos, hay muchos que confían en el hombre, y el que confía en el hombre se acarrea, ¿qué? Maldición, porque dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea, muchos dicen, es que él es mi mano derecha, es que yo confío en él, es que él no me va a fallar, es que él es mi amigo, lo que quiera, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice una maldición el que confía en el hombre para salvación, para ayuda, porque no se refiere, hermanos, a que no confíes, por ejemplo, en tu pastor, en tu hermano en Cristo, que no le tengas confianza a nadie, que te escondas de todo el mundo, porque no, es que maldito el hombre que confía en el hombre. No se refiere a ese tipo de confianza que debe haber entre nosotros para platicar algo. Se refiere en cuanto a la salvación. Ante la salvación del alma, de la vida, poner al hombre como que es tu medio de que te vas a salvar, tanto para ir al cielo como en los medios terrenales. De un problema te va a sacar él, el hombre te va a sacar adelante, de alguna situación el hombre te va a ayudar. No, ahí sí hay maldición. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿A qué más nos induce? Aquí lo vamos a poner, ¿a qué más nos induce el conocer la omnipotencia de nuestro Dios? Dice, nos induce a ser agradecidos. Sí, hermanos, agradecidos. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso, porque tú, Señor, haces lo que a ti te place. Y también dice, y nos mueve a la adoración. Como conclusión, hermanos, nos debe de mover a la adoración. ¿Sí, hermanos? Si los ejércitos celestiales lo alaban, lo bendicen día y noche, diciendo, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria, los querubines, los serafines, todos, hermanos, le alaban en la gloria. ¿Por qué nosotros no adorar a Dios? Como dice el hermoso canto Nehemías 9:6, que lo entonamos.
y es muy hermoso porque nos conduce a adorar a Dios. Precisamente ese canto, hermanos, de Tú solo eres Jehová, habla de esto, de la omnipotencia de Dios. Así que, hermanos, por último vamos a terminar con este versículo, Nehemías 9:6. Puede ponerse en pie, hermanos, buscando Nehemías 9:6. Gloria al Señor. Ya lo tenemos, hermanos, todos juntos vamos a leer Nehemías 9:6. Amén. Aleluya. Y así fuerte, hermanos, vamos a leer Nehemías 9:6. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén, aleluya. ¿Cuántos quieren adorar a Dios por su poder, por su omnipotencia, hermanos? Aleluya. Pues así, amados hermanos, culminamos nuestra clase de la omnipotencia, y no se pierda la próxima semana, con la ayuda de Dios, el siguiente atributo natural de Dios, que será la omnipresencia. Les invitamos a que sigan con nosotros en los posteriores cursos. Que Dios les bendiga. La paz de Dios.